En Colombia, la desnutrición crónica y la falta de acceso a una alimentación sigue siendo un problema grave tanto en niños como en adultos. Y es que según la red de bancos de alimentos de Colombia, en nuestro país, más de 19 millones de colombianos no comen lo suficiente. Esta situación es especialmente crítica en la niñez. Vean esto. 392.000 menores de 5 años hoy sufren desnutrición crónica. Estos índices se evidencian especialmente en los departamentos de La Guajira, Guainía, Vaupés y Amazonas. Pero además ocurre algo paradójico. Mientras millones pasan hambre, también nos dice que cada año 9,7 millones de toneladas de alimentos son desperdiciados. Veamos entonces qué pasa en las regiones. En La Guajira, por ejemplo, la insuficiencia alimentaria es uno de los graves problemas. Uno de los indicadores más impactantes es la cifra de niños menores de 5 años que han muerto en ese departamento por causas asociadas a la desnutrición. Este año, escuchen esto, van 19. Los alimentos se vuelven un lujo en los hogares donde los niños comen una sola vez al día y donde los más pequeños son vulnerables a las enfermedades por falta de nutrientes en su cuerpo. Que le falta alimento y todo eso. Ella vive enferma, la bebé. Y hay momentos que uno lo lleva para el seguro y lo que da un medicamento y no le resuelve nada. Y nos toca a pedir préstamo ahí para comprar medicamentos. Durante los últimos 3 años, La Guajira se ha convertido en el departamento donde más mueren niños por desnutrición. El claro ejemplo es lo que sucede en la casa de Betty Ponce, una madre guayú de 4 niños. El único que yo tengo chicha con azúcar se lo doy, porque la leche que le te lo traje solamente es un poquitico, es medio kilo nada más. Según cifras del Instituto Nacional de Salud, durante los últimos 3 años, las cifras de niños que mueren a causa de la desnutrición en La Guajira han disminuido. En el año 2023 se registraron 41 casos, en el año 2024 22 casos y este año actualmente llevamos 19 casos de niños muertos por desnutrición. Todavía en La Guajira contamos con más de 390.000 niños en situación de desnutrición crónica y aguda. Estos niños son los más vulnerables. La Gobernación de La Guajira, el ICBF, los bancos de alimentos y entidades privadas se han unido para seguir disminuyendo las cifras de desnutrición e inseguridad alimentaria en los hogares más humildes del departamento. Qué preocupante. Ahora, Chocó es el departamento que por lo menos presenta mayores complicaciones para conseguir los 3 platos de comida diaria. Factores como la falta de vías de acceso, las lluvias y los planes preventivos agudizan esta situación. El Chocó es una región bendecida con sus recursos naturales, pero según el Banco de Alimentos de Colombia, de sus más de 600.000 habitantes, el 50% enfrentan la cruda realidad del hambre y la inseguridad alimentaria. No ha sido fácil, la verdad es que sí. Por lo menos yo soy una madre que no trabaja, me toca que estar pendiente de los niños. Por lo menos mi marido vive del diario, entonces le toca a uno pasar mucho por la comida. Por la falta de recursos económicos, alrededor de 210.000 chocuanos solo comen una vez al día y en otras ocasiones nada. Hay que tratar de desarrollar diferentes programas que realmente lleguen a cubrir con esas situaciones que hoy están padeciendo los niños por temas de alimentación. En el informe del Abaco, en el Chocó, el 13.4% de los niños menores de 5 años tienen desnutrición crónica, es decir, casi 7.800 niños y niñas. Con equipos básicos de atención en salud, el departamento busca frenar este flagelo. Que la población tenga mejor atención y que pueda tener accesibilidad como lo dice la ley, y es que se garantice una atención digna de cara a que la salud de la gente se recupere prontamente. Hoy, en el departamento, el 36.3% de los hogares sufren de inseguridad alimentaria moderada y grave el 6.4%, un resultado de factores históricos, económicos, sociales y ambientales que perpetúan un ciclo de vulnerabilidad. 6 de la mañana, 47 minutos. Para entender este panorama, hablemos entonces con una especialista. Por eso está con nosotros Caterine Villamercado. Ella es nutricionista, dietista, docente. Doctora Caterine, bienvenida a Noticias Caracol. Buenos días para todos. Gracias por este espacio. ¿Cómo entendemos en nuestro país la desnutrición crónica infantil? Bueno, mira, la desnutrición crónica es un tipo de malnutrición que tenemos y responde a la talla que falta en nuestros niños. Digamos que cuando hablamos de desnutrición crónica es la talla, el retraso en talla que tienen nuestros niños
más o menos tenemos nosotros en Colombia un 10% de niños menores de 5 años que presentan desnutrición crónica. Y cuando hablamos de insuficiencia, doctora, perdón, es que quería unir estos dos conceptos de los que nos habla la red de bancos de alimentos. Y cuando hablamos de esa insuficiencia alimentaria, de inseguridad alimentaria, sí. Nosotros en Colombia más o menos hablamos de un 30% de hogares que tienen desnutrición, que tienen inseguridad alimentaria, perdón, y que corresponde a esto que estamos hablando de desnutrición crónica o desnutrición aguda, que son los dos tipos de desnutrición que tenemos normalmente. Una corresponde a esta talla que estamos hablando de desnutrición crónica, que es no solamente la falta de alimentos, sino la falta de alimentos en calidad y en cantidad, a temas de saneamiento básico, acceso en agua, en educación alimentaria, a prácticas que no tenemos en nuestro país, que es lactancia materna exclusiva, que es muy bajita, solamente 3 de cada 10 madres logran hacer lactancia materna exclusiva, y esto pues obviamente conlleva esta desnutrición crónica. Finalmente entonces hablemos de ese punto, de los alimentos, porque eso es toda una cadena que después lleva, si la mamá puede lactar es porque está bien alimentada seguramente. Doctora, entonces finalmente, ¿cuáles son esos alimentos que necesitan, que no pueden faltar en el crecimiento de un niño? Pues mira, más allá de los alimentos, que es muy importante, siempre hablamos de proteínas, alimentos que ofrezcan vitaminas, minerales, proteínas de alto valor biológico para permitir este crecimiento y desarrollo adecuado. Pero lo que te está diciendo es muy importante, la inseguridad alimentaria no solamente es como esta cantidad de alimentos, sino de la calidad, pero también acceso a estos servicios básicos, el fomento de la lactancia materna y controles que debemos hacer dentro de la gestación, ¿sí? Es muy importante que todas las madres acudan a temas de vacunación, de la cita de nutrición, a esos controles prenatales, al curso de maternidad y paternidad para tener toda la información adecuada de ya cuando nace tu bebé, tengas lactancia materna, alimentación complementaria, que este bebé también asista a esos controles para hacer esta identificación de riesgos para evitar tanto la desnutrición crónica como la desnutrición aguda, que también tiene una muy alta mortalidad de nuestro país. Sí, señora. Bueno, pues vamos a recordar entonces a nuestros televidentes esos alimentos básicos de una alimentación saludable, que es lo que se esperaría, que un niño reciba fuentes de proteína que están en el huevo, en el pollo, en la carne, verduras, debe consumir frutas, debe consumir lácteos como el queso y bueno, también cereales, y eso hace justamente que alimente esa cadena de una muy buena alimentación, de un buen crecimiento. Doctora Caterine, muchas gracias por esos minutos aquí en Noticias Caracol. Un gusto. A ustedes muchas gracias por la invitación y hablar de estos temas tan importantes para nuestro país. Feliz día.